santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Buenas tardes, estimados hermanos. Vamos a dar inicio en este día, hoy 1 de agosto del 2021, con este devocional, y vamos a también aperturar lo que es el mes de la Biblia. Vamos a dar inicio y vamos a tener una oración de ofrecimiento. Les invito a orar. Bendito Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora, por la bendición que tú nos concedes de estar nuevamente en comunión contigo. En esta hora ofrecemos este devocional esperando que sea grato ante tus ojos y que tú, Padre Santo, perdones nuestras imperfecciones y que tu palabra sea llegada a cada uno de mis hermanos donde quiera que se encuentren. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener a continuación la lectura bíblica de esta tarde, que se encuentra en Deuteronomio 6, del 1 al 9, y esta está a cargo del joven Jorge Emilio Javier Ramírez. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice: el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis a vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te he dicho Jehová tu Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Maravillado estoy de ti. Himno número 36. Es el que a continuación entonaremos. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza
grandeza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es, maravillado estoy. En este momento que vamos a orar por los enfermos, les invito de nuevo a que inclinemos nuestros rostros. Oramos. Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Y en esta hora nuevamente nos acercamos ante tu trono de gracia para pedirte y suplicarte por la vida de cada una de aquellas personas que en estos momentos están pasando por aflicciones, por diferentes enfermedades, Padre Santo. Tú conoces a cada uno de antemano y te rogamos por todas aquellas personas que tú suplas sus necesidades, que tú seas su médico por excelencia, que tú, Padre Celestial, controles esta pandemia que nos ha venido afectando. Te rogamos, Padre Santo, que tú seas el médico por excelencia de todo y cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, y sabemos que tú nos vas a escuchar y vas a contestar nuestras oraciones conforme es a tu santa y divina voluntad. En el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, en estos momentos vamos a tener el texto para memorizar que está a cargo de la niña Tamara Michelle Javier Ramírez. Hermanos, texto para memorizar se encuentra en Deuteronomios 11 del 18 al 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones, en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por las frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Hemos llegado a la parte central de este devocional y vamos a tener la exposición de la palabra con el tema Conduciendo a la familia, a cargo del presbítero Luis Alberto Javier Cruz. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos en el Señor. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite poderles hacer llegar la palabra de Dios hasta sus hogares. Estamos iniciando un mes que es conocido como el mes de la Biblia, el mes de agosto. Así que es un tiempo para aprovechar y de esta manera poder ir a la palabra del Señor, pues sabemos que es la que nos fortalece, nos guía y nos nutre en todo nuestro diario vivir. En esta ocasión vamos a reflexionar en el tema Conduciendo a la familia. Y tenemos el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 hasta el 19, en la traducción en lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: apréndanse de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas. Escríbanlas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre su frente, para que en todo momento puedan recordarlas. Escríbanla también en las puertas de tu casa, en los portones de sus ciudades. Enséñalas a sus hijos en todo momento y lugar. Amén. El pueblo de Dios es también conocido como el pueblo del libro, haciendo referencia a que la relación con Dios gira en derredor de la palabra del libro al que también llamamos la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para el hombre.
En la Biblia encontramos el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias de su propia gloria para la salvación, la fe y la vida del hombre. Está expresamente expuesta en las Sagradas Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Así podemos leer en el Catecismo de Fe de Westminster, en el capítulo 1, inciso 6. Este libro que Dios nos dio para mostrarnos su camino. Así lo podemos leer en el profeta Isaías, en el capítulo 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino por donde debes de andar. Así que, amados hermanos y amigos, la palabra de este libro son las que han de conducirnos para andar en el camino de Dios, pero también son las palabras que hemos de usar para conducir a la familia de Dios. Frecuentemente leemos pasajes de la Biblia asumiendo que se trata de lecturas para hacerlo dentro de la familia. Por ejemplo, el par de textos de Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 y 19, textos bíblicos que leímos hace un momento, y el capítulo 6 de Deuteronomio capítulo 4, versículos 4 hasta el 8. En esta forma de este tipo de lectura es bastante correcto, pues en estos textos bíblicos se menciona acerca de los hijos. Pero estos textos tienen como referencia un entorno distinto al nuestro. En nuestro caso, nosotros percibimos la familia en su aceptación de familia clásica nuclear, el padre, la madre, los hijos. Pero en el contexto judío de la familia es bastante más extenso e incluye a la familia extendida, las familias que están bajo la tutela del patriarca, lo cual incluye primos, sobrinos, incluso las personas que trabajan para ellos. Por otro lado, el concepto de familia que hoy tenemos en nuestra sociedad hoy son incluso distintos de la familia nuclear cristiana, donde todos participan de la fe y vienen al culto. Así que, amados hermanos, esto nos lleva más que a replantear el concepto de familia para poder entender la familia como toda la familia de la fe, para poder entender la familia, es decir, entendemos que estas son instrucciones que Dios nos ha dado para todos los creyentes, para que busquemos desde este horizonte sean vividos por la iglesia en cualquiera de sus facetas. Es decir, sea el ámbito personal, devocional, así como la dinámica cultural o de adoración bíblica, pero también cuando la iglesia está desarrollando su misión en el mundo. Nuestro texto de referencia nos presenta 4 formas de cómo conducir a la familia de la fe de la palabra de Dios. En primer lugar, aprenda de memoria. Algunos podrían presentar algunos cuestionamientos a esta idea. Por ejemplo, no hay ningún mandamiento específico que diga que tenemos que memorizar las Sagradas Escrituras. La palabra memorizar no aparece en toda la Biblia. Otro podría argumentar que lo importante es el contenido, la idea de los pasajes y no la forma. Lo importante es captar el mensaje general y no tanto aprender de memoria las palabras. Eso hasta suena un poco pasado de moda. Además, el apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Estos comentarios, amados hermanos, pueden ser sinceros y bien intencionados, pero no creo que se ajusten a la enseñanza bíblica.
En la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice el texto bíblico: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí el escritor de la carta a los Colosenses nos exhorta a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No solo que llegue a nuestra mente, sino que se pueda vivir en nuestra mente. No solamente que toque nuestro corazón, sino que llene mi corazón. Ahora, ¿cómo debe manifestarse esa llenura de la palabra de Dios? Cantando en nuestros corazones con salmos e himnos al Señor. Pero en el pasaje paralelo de Efesios, en el capítulo 5, versículo 19, dice que debemos de hablar entre nosotros con salmos. ¿Cómo puedo hablar con salmos? Guardándolo en mi mente, en mi corazón, a través de la memorización. Los estudiosos muestran que después de 24 horas podemos recordar con exactitud el 5% de lo que oímos y el 15% de lo que leemos, el 35% de lo que estudiamos, pero el 100% de lo que memorizamos. Por esta razón, amados hermanos, que hace importante la memorización de los textos, de la palabra del Señor, y qué mejor que aprovechar ahora que estamos en nuestros hogares celebrando el tiempo de adoración al Señor, enseñarles a nuestros hijos a memorizar la palabra de Dios. En segundo lugar, meditar en ellas. En este caso, la meditación no es algo que tenga que ver con repetir mantas o religiones del lejano oriente. En la Biblia, la idea de meditación, leemos en el Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando estudiamos minuciosamente estos textos bíblicos, tiene que ver con examinar, con considerar, meditar, lamentar, hablar, estudiar, expresar, etcétera, etcétera, o con considerar, conversar con uno mismo y por lo tanto en voz alta para expresar, comunicar, quejas, declarar, meditar, orar, hablar con Dios en oración. Y muchísimos verbos más que nos pueden dar la idea de la importancia de la meditación. Es por eso que la iglesia, desde la antigüedad, desde sus inicios, desarrolló un esquema de meditación cristiana basado en el texto bíblico. Y para ello, la Biblia se leía con provecho, que había de ponerle muchísima atención, constancia y oración. Se trata con esto de desarrollar una actitud receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra. Entonces, amados hermanos y amigos, la meditación entonces contempla 4 partes. En primer lugar, lectura del texto bíblico. Debemos ir a la palabra de Dios y leer. En segundo lugar, meditación o reflexión para asimilar los contenidos. En tercer lugar, oración, pidiéndole al Señor sabiduría para poner en práctica lo aprendido. En cuarto lugar, contemplación. Colocamos en la expectativa de la realización de lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Por otra parte, otra de las razones por de las que debemos de poner atención y que nos ayuda para poder conducir a la familia de la fe es escríbelas. Hay muchos testimonios que hemos visto de personas, de hermanos y hermanas en la fe
que han utilizado sus libretas, su lápiz y buscan su Biblia, la abren y empiezan desde el principio hasta el libro de Apocalipsis y empiezan a escribir o a transcribir más bien lo tienen en la palabra de Dios como un ejercicio para poder tener un mayor conocimiento de lo que la Biblia nos dice. Escribir en sí mismo implica un esfuerzo educativo. Cuando escribes una idea, tienes la oportunidad de poder objetivizar la idea que tenías en mente. Pero en este texto, amados hermanos, la escritura tiene que ver con hacer presente la palabra de Dios en cada una de las acciones donde cotidianamente estamos en dos áreas principales. Número uno, que la palabra de Dios esté constantemente siendo nuestra guía en la vida. De allí la idea de que esté siempre en forma visible para nosotros, pues es un recordatorio de la fe que profesamos. Qué importante es, estimados hermanos, que volvamos a la palabra de Dios y podamos tener un ejemplar de la Biblia. Muchos hogares han dejado de adquirir una Biblia, o los que tenían una Biblia, lo que han hecho es que la han arrinconado y se han olvidado totalmente de la palabra de Dios. En segundo lugar, se convierte también en sí misma en un testimonio para las personas que nos rodean, pues de esta forma ellos conocen cuál es nuestra fe aún en nuestras casas y en las ciudades. Cuando usted va a una casa o cuando ve a una persona con una Biblia, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Que es una persona cristiana o creyente? No necesariamente podemos calificarla como un buen cristiano o como un buen creyente, pero lo que sí podemos ver es que una persona que trata de conducirse bajo los designios y los estatutos de la palabra de Dios. Alguno distintivo de la iglesia cristiana ha sido su dependencia de la palabra. Así que ellos han destinado muchísimos recursos a lo largo del tiempo. Y eso es natural, amados hermanos, porque han visto el poder transformador de Dios que descansa en la palabra. Los milagros, las sanidades en los evangelios eran realmente para dar testimonio del poder de Dios ante los incrédulos. Pero la Biblia era para los creyentes, conociendo en los primeros cristianos que pusieron todo su esfuerzo justamente en conocer y transmitir la palabra de Dios escrita a las generaciones. Y esa es la razón, amados hermanos, por la que hoy tenemos Biblias en todos los idiomas. Y nosotros hoy nos toca contribuir a que la palabra de Dios llegue a las siguientes generaciones. La pregunta sería, amados hermanos, ¿cómo estamos contribuyendo para que la palabra de Dios pueda ser de bendición para otros? ¿Usted ha compartido un ejemplar de la Biblia? Conozco a muchos hermanos que han tenido la oportunidad de invertir parte de sus recursos en 10, 15 Biblias para regalárselas a aquellas personas que no tienen una Biblia en sus casas o que a lo mejor tuvieron, la extraviaron o en algún momento de incredulidad ellos la desecharon, pero que ahora en este tiempo tan difícil que les ha tocado vivir han tenido la necesidad de ir a Dios, y qué mejor que conocerlo a través de la Santa Biblia. Enséñalas. La transmisión de la palabra de Dios es esencial a la fe cristiana. De modo que lo natural de cualquier creyente es que enseñe la palabra de Dios a otros. Esta enseñanza se inicia desde el entorno de la familia. Es por ello que nuestra primera misión, amados hermanos y amigos que nos escuchan, es enseñar la Biblia a los que forman parte de la familia. Amén, amados hermanos, ¿cuántos los estamos haciendo así? Ya tenemos más de un año
casi para el año y medio de estar en nuestras casas y poder estar practicando la lectura de la Biblia, el devocional, los cantos, la adoración y intercambiar unos a otros conocimiento de la Biblia, pero sobre todo enseñándolas unos a otros. Para algunos esto implica enseñarlas a sus propios hijos. El entorno ideal es desde que son pequeños. Así lo dice el proverbista cuando leemos en la palabra del Señor: enséñalas a tus hijos, para que cuando ellos estén grandes no se olviden de la palabra de Dios. Lo estoy parafraseando, el texto lo dice diferente. Pero de ningún modo quiere decir que llegar a la adolescencia hemos de dejar de hacerlo. Realmente se trata de seguir enseñando la palabra en tanto estamos con vida. Así que sin importar la edad, sigue enseñando la palabra de Dios a tus hijos. Otra forma o entorno para la enseñanza de la palabra es la familia de la fe. Esto nos lleva a todos, a los creyentes, a considerarnos los unos a los otros como discípulos o como condiscípulos, donde todos estamos aprendiendo de la misma fuente que es la palabra, y lo hacemos en dependencia del Espíritu de Dios, el cual es nuestro Creador. La iglesia como comunidad de fe también ha de enseñar la palabra de Dios en sus distintas actividades que se realizan, sea en la educación propia o en la alabanza, pero particularmente en la forma en cómo vive. De allí que algo natural que se espera en la vida de cada creyente es que viva la palabra de Dios en su tiempo devocional. Hemos tenido la bendición del Señor de poder compartir devocionales todas las mañanas y por las tardes. Y muchísimos testimonios de personas que estaban en una vida de mediocridad en su vida cristiana han reanimado su fe y lo han hecho también con otros, de tal manera que han vuelto a las cosas de Dios. Es una oportunidad para que aprovechemos lo que tenemos en mano y podamos compartir de lo que también a nosotros nos ha hecho bien para nuestra edificación en nuestra vida cristiana, en su tarea evangelizadora y discipuladora. Hermanos, si usted tiene un devocional en sus medios de dispositivos o tiene un folleto evangelístico o una Biblia o otro recurso que crea necesario para evangelizar, compártalo en estos tiempos tan difíciles que la gente necesita de la ayuda de Dios, de la palabra del Señor. No tan solamente en su tiempo devocional, en su tarea evangelizadora y discipuladora, sino en el quehacer cotidiano. En cada una de nuestras acciones, de nuestras tareas, es responsabilidad de usted y mía dar el ejemplo de que somos verdaderamente discípulos del Señor y que podamos realmente tener ese concepto de que somos el pueblo del libro que es la palabra de Dios. Entonces enseñamos la palabra no solo con lo que decimos, sino también a través de nuestras acciones, donde incluso nuestra forma de divertirnos, de hacer cultura, enmarca cada acción de la palabra de Dios impregnada en nuestra vida. Dicho de otra manera, se trata de la palabra de Dios que ha de tocarse en toda nuestra manera de vivir. Por eso es que siempre como iglesia presbiteriana hablamos de la teología reformada, de que tenemos una cosmovisión reformada, una visión clara de lo que Dios quiere que usted y yo haga en el lugar donde hemos sido puestos para glorificar el nombre del Señor. No queremos de una fe
una fe fragmentada, donde usted es cristiano de este lado y de este lado no, sino una fe segmentada, donde todo esté integrado, donde en cada una de sus acciones y de sus actividades usted pueda poner el nombre de Dios en alto y sea un claro ejemplo de testimonio para las personas que no han creído en el Señor. Nos ha tocado vivir en torno donde la dinámica de las familias están en constante mutación. Por eso la necesidad de conducir a la familia. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Así que, como en los entornos sociales donde nos toca desarrollar nuestra fe, brillar como luminares en el mundo, tenemos una gran responsabilidad, amados hermanos y amigos del Señor, líder, todos los que estamos comprometidos con el Señor, los que tenemos una Biblia, los que hemos leído la palabra del Señor, la necesidad de conducir a la familia. Las maneras tradicionales de compartir la fe también han generado una ruptura de su transmisión con las generaciones más jóvenes, lo cual puede constatarse fácilmente. Podemos darnos cuenta de la situación que estamos viviendo. Niños y jóvenes que estuvieron en las iglesias ahora son adultos y no tienen ninguna fe activa. Incluso los miembros que fueron bautizados y recibidos a los pocos meses dejan de participar de la fe del Señor. Poco a poco se ha ido generando una membresía nominal de la iglesia que se caracteriza por un vivir de un evangelio light, que también se mantienen bajo un bajo perfil de moral. De allí la necesidad de que toda la iglesia volvamos a andar en la palabra de forma decidida y ayudémonos unos a otros como familia de la fe a andar en la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 25. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan, porque la palabra de Dios es perfecta y los librará del pecado. Amén, hermanos. Muchísimas gracias te damos, Señor, Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias porque una vez más tu palabra nos habla de nuestra forma de conducirnos y la forma de que debemos de conducir a la familia en la fe, en la palabra de Dios. Estamos haciendo referencia de la importancia de leer la palabra de Dios, de poder, Señor, encaminarnos y de esta manera poder, Señor, continuar escudriñando, meditando, reflexionando en tu palabra, porque sabemos que es la regla de fe y práctica que nos conduce a una vida de éxito, de prosperidad. Así lo leemos en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prosperará. Muchas gracias te damos, Señor, y te pedimos por la iglesia y las iglesias, por cada uno de los niños, los jóvenes, los adultos, hombres y mujeres, para que una vez más podamos volver a tu palabra y seamos encaminados para la gloria y la honra de tu nombre. En Jesucristo nuestro Señor y Maestro te pedimos estas cosas. Amén. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Para confirmar este tema, vamos a tener el himno número 17. Los cielos cantan tu loor.
Himno número 17. Los cielos cantan tu loor, los astros muestran tu poder, mas en tu libro es, oh Señor, donde tu nombre es dado ver. Tu sabia mano guía al sol, y a noche y día da lugar a un más fiel revelación. En tu palabra se hallará. En alabanza sin cesar prorrumpe una la creación, y tu justicia y tu verdad fulgura el limpio corazón, hasta que pueda el mundo ver bajo la gloria de tu faz a Cristo dando por doquier su bendición, su amor, su paz. En estos momentos tenemos el espacio para recolectar las ofrendas y entonamos un himno de nuestro himnario presbiteriano, Solo a Dios la Gloria. Para finalizar nuestro devocional de esta tarde, les invito a que oremos y posteriormente tendremos la bendición pastoral. Les invito a orar. Oramos, hermanos. Gracias te damos, buen Dios, en esta hora, porque tú, Padre Santo, estuviste con nosotros a través de este devocional. Agradecemos la palabra expuesta que en estos momentos, Padre Santo, llegó a cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos permitas que podamos entenderla y podamos ponerla en práctica. Sé con cada uno de mis amados hermanos de esta iglesia Sinaí y con los hermanos del campo. Te rogamos, Padre Celestial, que tú seas en la vida de cada uno de nosotros, y en esta hora en tus manos nos depositamos. En el dulce y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión, guía y consolación y restauradora de tu Santo Espíritu, sea con esta iglesia Sinaí y su campo, con nuestras familias ausentes, nuestros hermanos enfermos y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén.